clase. Listo. Conversión de vectores. Lo que teníamos era un vector que estaba graficado o representado en el sistema cartesiano. En el sistema cartesiano tenemos las coordenadas en X, coordenadas en Y. Para este vector en especial, en X y en Y tenemos los siguientes valores. Para el eje X tenemos el valor de 10 y para el eje Y el valor de 20. El vector A, bueno, en este caso no me permite dibujar una flecha, pero ustedes saben que todo vector debe llevar una flecha. En este caso el vector A tiene las coordenadas en X 10, punto y coma para separar, y en Y 20. Estas son las coordenadas del vector. Esto era en el sistema o representación, sistema cartesiano. Sistema cartesiano. Ahora lo que yo quiero es que este mismo vector A representarlo en el sistema geométrico. Para el sistema geométrico necesitamos el módulo. Déjenme ver si encuentro las rayas del módulo. Listo, el módulo del vector, que quiere decir el tamaño de la flecha. Y adicional necesito el ángulo. El ángulo que le voy a poner de nombre. No tengo alfabeto griego aquí, le pongo la A. El ángulo A. Necesito saber para convertir de sistema cartesiano a un sistema geométrico. Necesito saber primero el tamaño de la flecha. Es decir, esto de acá, qué tamaño tiene, qué valor tiene. También necesito saber el ángulo. El ángulo en este caso le pongo el nombre A. Y es el que se forma siempre de la parte positiva del eje X hasta donde esté el vector. Este ángulo necesito saber qué medida tiene. Listo, ahora lo que necesito es identificar qué triángulo rectángulo me sirve para resolver este ejercicio. Puedo usar este triángulo que está en la parte de arriba, o también puedo usar este triángulo rectángulo que está aquí en la parte de abajo. ¿Cuál creen que me conviene utilizar? Voy a usar este triángulo de la parte de abajo. En este triángulo de la parte de abajo, el valor de este cateto es de 20 unidades, 20 centímetros o unidad. Y el valor de este cateto de abajo es de 10. Listo, ahora lo que necesito es usar la fórmula de Pitágoras para encontrar el valor de la hipotenusa. La hipotenusa en este caso me va a dar el valor de la parte A, del módulo o el tamaño de la flecha. En este caso no me permite sacar el cuadrado, por lo tanto voy a usar este símbolo de acá. Este símbolo de acá, que parece una flecha apuntando hacia arriba, significa que el siguiente número es un exponente. Este de acá sería el exponente 2. No se confundirán, este número es exponente. Listo, por hipotenusa, por Pitágoras, sé que el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. Es decir, el cateto 20 elevado al cuadrado más el cateto 10 igual elevado al cuadrado. Por Pitágoras. Y procedo a resolver. Poner por acá, listo. Voy. Necesito sacar 20 al cuadrado. 20 al cuadrado. Me da un valor de 400. También necesito sacar 100 al cuadrado.
perdón, 10 al cuadrado que me da un valor de 100. Realizo la suma que tengo, va a ser igual a 500 unidades. Lo que me falta ahora es eliminar el exponente 2 que está en la parte de A. Para eliminarlo, saco raíz, pero como saco en el lado izquierdo, también saco al lado derecho para que no se afecte la igualdad. Realizando esto, me quedaría en la parte izquierda, ya tengo A sin exponente, que es lo que requiero, y necesito sacar la raíz cuadrada de 500. La raíz cuadrada de 500 me da un valor de 22,36. Listo, este valor representa el tamaño de la flecha. Como usamos la ley de Pitágoras, es similar o es igual a la hipotenusa. Ya tengo el valor de la flecha, del tamaño de la flecha. Lo que me falta es encontrar el valor del ángulo A. Para encontrar el valor del ángulo, podríamos usar varias fórmulas, perdón. Teníamos por ley de seno, ley de cosenos o tangente. Vamos a usar la de seno. Déjenme retirar esto de acá para poder escribir. Listo. Vamos a usar ley de seno. La ley de seno dice que el seno del ángulo, en este caso del ángulo A, va a ser igual al cateto opuesto dividido para la hipotenusa. Por ley de seno, me dice que el seno del ángulo A va a ser igual al cateto opuesto dividido para hipotenusa. Reemplazando los valores que ya conozco, queda lo siguiente. El cateto opuesto. Si estoy ubicado en la parte de acá abajo, el cateto opuesto es el cateto que está al frente mío, es decir, el de 20 unidades. Dividido para la hipotenusa, que ya obtuve su valor, que es de 22,36. Con esto ya solo me falta realizar la división y me da que el seno de A va a ser igual el resultado de 20 dividido para 22,36. 0,89. Y ahora lo que me falta, lo que yo requiero es el ángulo A. Por lo tanto, debo eliminar el seno de esto. Este seno pasa al otro lado y quedaría como seno a la -1 del ángulo, en este caso, del valor de 0,89. Igual ingresamos en la calculadora. Seno a la -1. A ver, déjenme ingresar. Seno a la -1 de 0,89. 62,87. Sí, un valor de 62,87. Y listo, ya tengo el valor del ángulo de acá abajo, el ángulo A. Por lo tanto, mi vector ya en el sistema geométrico tendría los siguientes valores. El vector A va a ser igual. El módulo o el tamaño tiene un valor de 22,36. Y el valor del ángulo es de 62,87. Y aquí tengo representado mi vector A
en el sistema geométrico. Tal vez hasta ahí alguna pregunta. Listo. Vamos con el otro tipo de conversiones. Cuando tenemos un vector representado en el sistema geométrico, métrico o angular. Por ejemplo, voy a ubicar. Pongo un vector B cuyo módulo es de 5. Es de 5 y su ángulo de 100 grados. Listo. Este vector B está representado en el sistema geométrico. Pongo la flechita. Tiene un valor de 5 y un ángulo de 100. Vamos a graficar primeramente este vector. Con el graduador se ubican y miden 100 grados, siempre a partir del eje X positivo, de este de acá. El eje X positivo comenzamos a medir los 100 grados. Sigamos hasta acá, tenemos 90 y más o menos por acá a escala asumo que son los 100 grados. Entonces con el graduador le pueden hacer exacto. Listo, ya tengo los 100 grados. Lo que necesito ahora es saber o colocar el tamaño del vector. En este caso es una flecha de 5 unidades. Yo trazo por acá. No, no permite. Bueno, lo voy a hacer a mano. Ustedes con la regla la hacen rectito, ¿no? Y listo, aquí tengo el vector. Este vector B, tiene el ángulo de 100 grados, es esto de acá, perdón por las letras, 100 grados, y un tamaño de 5 unidades. Listo, ya tengo graficado mi vector en el sistema geométrico o angular. Lo que necesito ahora es saber este mismo vector, qué coordenadas tiene en el sistema cartesiano. Es decir, lo que necesito ahora es que este vector B, qué coordenadas tiene en el eje X y qué coordenadas tiene en el eje Y. Esta es la forma de representar el vector en el sistema cartesiano. Para ello necesito encontrar el valor de X y el valor de Y. Si ustedes realizan perfecto el dibujo, simplemente trazan unas líneas para llegar al eje Y y ya tienen su valor. Lo mismo, trazan unas líneas para llegar al eje X y ya tienen su valor. Pero a veces se falla por ciertos errores, por el tamaño a veces se falla. Vamos a proceder a resolver de forma matemática. Lo mismo, para encontrar ese valor, identificamos el triángulo que nos conviene usar. Puede ser este de acá abajo o este de acá arriba. Vamos a usar este triángulo de acá abajo. Para este triángulo de acá abajo, necesito conocer cuánto vale este cateto, que representaría el valor del vector en el eje Y, y cuánto vale este cateto de acá, que representaría el valor del eje X. Lo que yo tengo como dato es el tamaño de la hipotenusa, que es de 5 unidades. Pero adicionalmente necesito encontrar este ángulo de acá. Para usar este triángulo rectángulo necesito conocer este valor del ángulo.
que le voy a poner ángulo, vamos, ángulo alfa. No vamos a usar el alfabeto. Ángulo C. Ya. El valor del ángulo C, ¿a qué va a ser igual? Identifiquen y relacionen lo que tienen. ¿Cómo puedo obtener el valor del ángulo C? Si observan la gráfica, tengo todo esto de acá, que vale 100 grados. Y si me guío por el plano cartesiano, sé que de aquí, desde el eje X positivo hasta el eje X negativo, existe 180 grados. Si a estos 180 grados le quito estos 100 grados, obtengo el valor del ángulo C, que es lo que necesito. Por lo tanto, el ángulo C va a ser igual a 180 menos 100 grados. Realizando esa operación, sé que el ángulo C va a tener un valor de 80 grados. Tal vez hay alguna duda. ¿Preguntas, no? No. Continuamos entonces. Ya tengo el valor del ángulo. El ángulo C del triángulo rectángulo de acá vale 80 grados. Procedo a encontrar los valores de los catetos. Se me olvidaba colocar. Aquí tengo el valor para el eje X, o la coordenada en el eje X, y acá tengo el valor para el eje Y o las coordenadas del eje Y. Listo. Igual, para encontrar estos valores de los catetos. Pitágoras no puede usar porque tengo el valor de la hipotenusa, pero no tengo el valor de los catetos. Tendría una ecuación con dos incógnitas. Lo que me conviene usar es la ley de senos y cosenos. Ley de seno y también la ley de cosenos. Vamos primero con la ley de seno. En este caso del ángulo que voy a usar es del ángulo C. El seno del ángulo C va a ser igual. ¿Qué es lo que tengo en el ángulo C? Si me ubico aquí, el cateto opuesto, déjenme escribir mejor, cateto opuesto dividido para hipotenusa. Ley de seno me dice que del ángulo C es el resultado del cateto opuesto dividido para la hipotenusa. Cateto opuesto. Estoy ubicado acá. El cateto opuesto es esto de acá. Sería el cateto conocido como BY, coordenadas del eje Y, dividido para la hipotenusa. La hipotenusa, en este caso, sí tiene un valor que es el valor de 5 unidades. Listo. El ángulo C, si tengo como dato, sé que este vale 80 grados. Reemplazando los datos en la fórmula del seno, obtengo esta ecuación de acá. Si se fijan, la única variable que tengo es esto de acá, la coordenada del eje Y. Y lo que necesito ahora sí es despejar, que el valor del vector en el eje Y quede solita. Todo lo que me estorba pasa al otro lado del igual. Al lado derecho, perdón, al lado izquierdo tengo el seno de 80 y este 5 que está en el lado derecho, les llevo al lado izquierdo, pero va a ser la operación contraria de la que tengo acá. Si tengo una operación de división,
pasaría al otro lado a hacer una operación de multiplicación. Y al lado derecho ya tengo las coordenadas del vector en el eje Y despejado. Y lo que necesito ahora es encontrar el valor del seno de 80. En este caso, como pueden apreciar, el seno no está a la -1. Simplemente ingresamos tal como nos aparece. Seno de 80 grados. La calculadora nos da un valor de 0,98 por el valor de 5. Y esto va a ser igual a la coordenada del vector en el eje Y. Lo que me falta ahora es multiplicar 0,98 por 5, lo que me da un valor de 4,9. Este es el valor del eje Y del vector. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, lic- Listo, ahora lo que necesito es encontrar el valor del eje X, el valor Bx. Voy a usar la ley de coseno. A ver, déjeme poner esto por acá. Continúo acá abajo. Ley de coseno. Igual, del mismo ángulo que estoy tratando, en este caso del ángulo B, perdón, ángulo C. El coseno del ángulo C va a ser igual, al cateto adyacente dividido para la hipotenusa. Seno del ángulo C es igual al cateto opuesto, perdón, al cateto adyacente dividido para la hipotenusa. Y procedo a resolver. El valor del ángulo C, si conozco, tiene un valor de 80 grados. El cateto adyacente, si me ubico aquí, el cateto adyacente le está cercano, en este caso sería Bx, dividido para la hipotenusa, que tiene un valor de 5. Igual que en el caso anterior, necesito que esta incógnita o esta variable esté solita. Por lo tanto, el 5 que está dividiendo pasa al otro lado del igual a multiplicar. Es igual a Bx. Lo mismo, ingreso en la calculadora el coseno de 80 grados, que me da un valor de 0,17. Por último, me falta multiplicar el 0,17 por 5. Es un valor de 0,85. Y ya tengo el valor de esta parte de acá para el eje X, del vector B. Pero si observamos en la gráfica, el valor de BY sí corresponde a un valor positivo, porque estamos en esta parte de acá que son valores positivos para el eje Y. Pero para el eje X observamos que me da un valor positivo, el cual no corresponde porque tenemos que se ubica en este lado de acá. En el lado izquierdo solo tenemos números negativos. Esto se debe a la forma en que usamos el triángulo. Al usar este triángulo de acá, tenemos que realizar las correcciones en los signos. Por lo que el valor real de la parte del eje X es en realidad un valor negativo. El valor real es negativo, concordando con la gráfica.
Listo, ya tengo el valor en el eje Y y en el eje X. Procedo a ensamblar o armar. El vector B en el sistema o representación cartesiana va a tener los siguientes valores. Menos 0,85 del eje X y 4,9 del eje Y. Esto en el sistema cartesiano o rectangular. Teníamos el vector en forma geométrica, que es este de acá, el módulo y su ángulo, y lo transformamos al sistema cartesiano, con sus coordenadas en el eje X y en el eje Y. De pronto, ¿hasta ahí alguna pregunta? Listo. En vista de que han ingresado nuevamente estudiantes, voy a proceder a tomar la asistencia nuevamente. A ver, los que me faltaban. De pronto, Cabascango Anthony. Cabascango Anthony.